Antes que nada, quiero agradecer la amable invitación de parte del comité organizador para invitarme a compartir con ustedes esta charla acerca de facodinamia para este curso de residentes. Vamos a iniciar. Esta es mi declaración de conflicto de intereses, de los cuales ninguno influye o afecta los contenidos que vamos a comentar en esta plática. Y hay que decir que el objetivo principal de esta sesión es el de profundizar en el conocimiento de los equipos de facomulsificación existentes, las partes de las cuales están constituidos, así como su funcionamiento. Adicionalmente, también profundizar en los fundamentos de los procesos relacionados con la facodinámica. Vamos a ver los tipos de máquinas y los tipos de bombas que utiliza cada máquina. Estamos hablando de las máquinas Venturi, peristáltica, híbrida y el Active Fluidics, que son las que tienen la mayoría de los aparatos y los equipos que utilizamos hoy en día. También es necesario que tengamos un conocimiento acerca de ciertos conceptos que influyen en la facodinamia, como es compliance, followability y search. Además, vamos a hablar de la pieza de ultrasonido como tal y de cuál es el funcionamiento interno, así como los componentes que la constituyen. Lo mismo, vamos a hablar acerca de la pieza de irrigación-aspiración y los tipos que existen: coaxial, monopieza, intercambiable, etc. También hablaremos del manejo del pedal, así como algunas consideraciones finales al respecto de todo lo comentado. Vamos a iniciar por hablar de los diferentes tipos de máquinas y bombas, de los cuales vamos a hacer un listado y vamos a enumerar cuáles son los funcionamientos de cada una de ellas. Iniciamos por decir que dentro de la cirugía de facomulsificación tenemos que distinguir dos elementos fundamentales y básicos. En primer término, la energía de ultrasonido necesaria para emulsionar un cristalino de alrededor de 10 milímetros, el cual deberá de ser extraído de una incisión a partir de los 2.0, 2.2 milímetros en adelante. Y la otra parte es el circuito de fluido, el cual nos va a permitir contrarrestar tanto el calor como la acción repulsiva que el mismo ultrasonido va a ejercer sobre los fragmentos del núcleo cristalino. Y eliminar todo este material a través de los puertos de aspiración, mientras mantenemos la profundidad y la presión adecuadas dentro de la cámara anterior. Vamos a hablar acerca de la máquina. Esta máquina va a representar un circuito que es como el que vemos aquí. Y este circuito va a estar caracterizado por el flujo que nosotros vamos a suministrar a través de los puertos de irrigación y mediante la botella de irrigación que se va a encontrar elevada y nos va a suministrar tanto el volumen de líquido como la presión para mantener, en primera instancia, hidrodinámicamente, esto es, cuando el puerto de aspiración no está ocluido y la bomba está aspirando líquido y emulsionando fragmentos del núcleo, tanto como hidrostáticamente. Esto es, cuando la bomba está inactiva o cuando está activa con una oclusión completa del puerto de aspiración. Y de esta forma, la presión de la cámara anterior es directamente proporcional a la altura de la botella. Vamos a analizar las características particulares de cada una de las bombas. Todas estas bombas son utilizadas en la mayoría de los aparatos que tenemos disponibles en este momento para el uso en cirugía de catarata, y vamos a iniciar por la bomba peristáltica. Esta bomba peristáltica es una bomba que se constituye de una cabeza de bomba que rota comprimiendo unas mangueras de aspiración y moviendo el líquido
generando vacío. Es decir, el flujo del fluido va a crear una presión diferente al inicio de donde está el cabezal hacia el final del cabezal. Y esto va a generar que haya una función de aspiración de fluido conforme se va rotando esta cabeza de la bomba. Este funcionamiento es muy importante porque nos permite que esta bomba peristáltica genere un vacío de manera independiente del flujo. Y eso es muy importante porque nos va a poder permitir tener parámetros separados para estas dos variables, y eso representa una ventaja considerable dependiendo del paso en el que nosotros nos encontremos de la cirugía de facoemulsificación. Y la manera en la que funciona es utilizando estos rodillos para comprimir el tubo y de esta manera generar esa succión de los fluidos para poder hacer que esta presión se mantenga y nos dé un flujo y un vacío determinados. La compresión de los rodillos en el tubo con la rotación de la bomba mueve el fluido y crea una acción continua como si estuviera ordeñando la columna de fluido. Y esto nos va a permitir controlar directamente el nivel de flujo que nosotros querramos. Tiene algunas ventajas, principalmente el vacío es independientemente controlado aparte del flujo. Podemos tener un flujo moderado y un vacío bajo, por ejemplo, cuando estamos en la fase de esculpido. Estos son parámetros que nos van a ayudar mucho para que nosotros podamos culminar de manera adecuada este paso de la cirugía, y entra directamente en contraposición con lo que vemos en la bomba tipo Venturi, por ejemplo, en el que el vacío y el flujo van juntos. Es decir, la punta no requiere estar ocluida para generar un vacío, y eso constituye una diferencia importante tanto en potencia como en la capacidad de manejar estos parámetros de manera independiente. Es importante también considerar que a medida de que se da la oclusión, se va generando el vacío en la bomba peristáltica, y los rodillos van disminuyendo la velocidad y el nivel de flujo de salida, por lo tanto, disminuye. Sin embargo, esto se puede adecuar en algunos equipos, y si el cirujano requiere un rise time, que ahorita lo vamos a ver, más rápido o más lento, dependiendo de las necesidades que tenga en ese momento, eso lo va a poder programar dentro del display del aparato que esté usando. Y el rise time lo podemos definir como la cantidad de tiempo necesario para alcanzar un valor predeterminado de vacío. Es decir, yo quiero trabajar con un nivel de vacío con el cual me siento cómodo y con el cual yo sé que voy a poder completar mi cirugía de manera adecuada. Bueno, el tiempo que yo voy a necesitar para alcanzar ese nivel de vacío es lo que va a constituir el rise time, asumiendo que la punta se encuentra completamente ocluida. Cuando esto sucede, los rodillos se detienen, el flujo se acerca a cero y el vacío va a estar en su punto más alto. Aquí tenemos una gráfica que nos ejemplifica cómo este rise time va a ir siendo diferente dependiendo del grado en que nosotros nos encontremos de este parámetro, y eso nos va a identificar la pendiente dinámica. Nosotros vamos a ver que para una pendiente dinámica de cero, vamos a necesitar determinado tiempo para llegar al vacío que nosotros vamos a querer tener. Pero, sin embargo, si nosotros queremos tener una pendiente dinámica de -2, es decir, negativa, vamos a tener que llevar más tiempo para llegar al mismo nivel de vacío. Y si nosotros, por el contrario, empezamos a subir nuestra pendiente dinámica, eso va a significar que vamos a utilizar un menor tiempo para llegar al vacío que nosotros tenemos preprogramado, y conforme vayamos aumentando esta pendiente dinámica, pues será mucho menor el tiempo en el que nosotros llegaremos
a el vacío que nosotros pretendamos utilizar. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor pendiente dinámica utilicemos, nosotros vamos a tener un movimiento más dinámico, más rápido, y por lo tanto, cuando tengamos menos, pues van a moverse las cosas más lento, va a ser más seguro, va a ser más controlado, y eso dependerá tanto de la experiencia del cirujano como de la comodidad en diferentes partes del procedimiento quirúrgico. Esta tabla nos ilustra más o menos cómo podemos programar el Dynamic Rise y nos va a traducir más o menos cuánto incrementa el flujo que nosotros estamos metiendo a la cámara por minuto y cuál sería nuestro flujo final en cada una de las pendientes. También podemos decir que en las bombas de flujo peristáltico, cuando el puerto de aspiración está completamente desocluido, la tasa de flujo real es proporcional a lo que teníamos preestablecido. Es decir, nosotros programamos hasta dónde queremos tanto el flujo de aspiración como el vacío preestablecido que nosotros vamos a tener. Al aumentar la velocidad de la bomba, con el control de velocidad de flujo de la máquina, los fragmentos nucleares se atraen más fuerte y más rápido hacia la punta de Faco. Sin embargo, incluso con una oclusión completa de la punta de Faco y la consecuente interrupción del flujo de aspiración, el control de flujo sigue siendo un parámetro útil, porque varía proporcionalmente al rise time. Es decir, cuando nosotros tenemos un rise time más largo, le da tiempo al cirujano para reaccionar, es decir, las cosas van a pasar más lento, va a ser un flujo más controlado y vamos a tener más oportunidad de hacer ajustes sobre la marcha en contraposición a lo que sucede cuando tenemos un rise time pues más agresivo, en el que todo se va a mover de manera más rápida y vamos a tener un tiempo de reacción potencialmente más corto. La presencia de un control de velocidad de flujo independiente diferencia aún más una bomba de flujo con las bombas de vacío, como por ejemplo la tipo Venturi, utilizadas en la cirugía de facomulsificación. Son muchas las diferencias, pero en términos generales eso es importante, el hecho de que podamos manejar el vacío y el flujo de forma independiente en contraposición a lo que vemos en Venturi, cuando estas van de la mano. ¿Qué es lo que pasa con la bomba Venturi? La bomba Venturi es un flujo en el cual nosotros vamos a tener un agente que va a promover que el flujo vaya de un lado a otro. Generalmente es nitrógeno o algún otro compresor de aire, el cual va a generar la dirección en la que el flujo de un fluido va a ir de un lado a otro. Ahora, el nivel de vacío que creamos dentro del cassette está conectado directamente a una fuente de aire comprimido o de nitrógeno, y este va a hacer que el vacío creado lleve esta direccionalidad dentro de la tubería del Faco. Como hay un agente que de esta manera va a estar promoviendo la velocidad del fluido, no es indispensable que haya una tubería que tenga cierta flexibilidad. Vamos a hablar de el compliance más adelante, pero estos tubos en las bombas de vacío Venturi típicamente van a tener una tubería más rígida, debido a que como no es requerido que sean flexibles los tubos y depende del efecto del gas o del nitrógeno para poder generar el vacío, pues no es indispensable que tengamos unos tubos más maleables, sino que son más rígidos, y esto disminuye el grado de compliance. Vamos a ver
que en la bomba Venturi vamos a tener el paso de gas, en este caso nitrógeno, a través de la bomba, vamos a pasar a otro compartimento y esto va a generar el vacío. La velocidad del paso de gas va a ser la que va a controlar efectivamente el vacío y aquí podemos ver que no va a haber un control independiente de la aspiración. Este vacío va a pasar directamente de las mangueras de aspiración. En este caso vamos a tener un nivel de vacío preestablecido sin oclusión de la punta del faco. También, en este caso, cuando el cirujano deprime el pedal, el nivel de vacío preestablecido se va a crear inmediatamente, creando un rise time más rápido, es decir, el tiempo requerido para construir el nivel de vacío deseado con y sin oclusión, promoviendo que el flujo de salida sea variable y esté determinada por el nivel de vacío que nosotros hemos preprogramado con anterioridad. Vamos a ver que en este tipo de vacío se van a utilizar, como decíamos hace un momento, los tubos más rígidos, no vamos a tener compliance y el rise time va a ser bajos en la mayoría de las bombas de vacío. Es decir, entre menor tiempo tengamos, evidentemente más rápido vamos a llegar al vacío. Esto va a generar una bomba más potente de una respuesta incrementada y de ahí es que nosotros veamos que en algunas ocasiones sintamos un poquito más agresiva la bomba tipo Venturi en contraposición a lo que nosotros vemos con la bomba peristáltica. Existen otros tipos de bombas, por ejemplo, la bomba diafragmática. En esta bomba, que es muy similar a la bomba tipo Venturi, no hay un control independiente de la aspiración. Este diagrama flexible que nosotros vemos aquí es impulsado hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro o hacia afuera a través de un motor eléctrico y eso es lo que va a generar que haya un flujo de aspiración de un compartimento a otro. Esta bomba también tiene un rise time corto, es decir, vamos a tener una respuesta rápida de que iniciamos nuestro estímulo con el pedal y llegamos al vacío que nosotros tenemos predeterminado. Entonces, también en estas bombas diafragmáticas debemos de tener precaución a la hora de iniciar nuestro vacío. Tenemos las bombas híbridas. Estas bombas, la mayoría son controladas digitalmente y actúan como bombas de vacío flujo, es decir, similar a la Venturi, y la diferencia es que tienen un mecanismo de paletas rotativas que se deslizan alrededor de un motor eléctrico a través de un rotor, y esto también nos va a generar los vacíos que vemos en las bombas tipo Venturi y en las híbridas. También tenemos que ver que actualmente tenemos una Active Fluidics en algunas plataformas. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a depender de la altura de la botella, sino que va a tener un mecanismo activo que va a compensar la presión intraocular, pero que no depende de gravedad. A esto le denominamos una fluida activa o Active Fluidics, y en la práctica vamos a ver que tenemos una mayor followability. Vamos a definir followability como la capacidad de los restos de permanecer cerca de nuestra punta de faco, disminuir el surge. Vamos a tocar el tema del surge, pero eso va a depender de la capacidad de nuestra cámara anterior de no contraerse y no disminuir su tamaño mientras estamos haciendo la oclusión de la punta, y esto va a permitir este tipo de fluida activa, que tengamos una presión intraocular constante, promueve una mayor estabilidad de la cámara anterior, es decir, va a cuidar por medio del mantenimiento de la presión intraocular de que la cámara anterior no se colapse, no tenga cambios bruscos
en el volumen que vamos a tener en todo momento dentro de la cámara anterior, y esto no va a ser definido por la altura de la botella, es decir, no va a ser por gravedad, sino por el sistema de fluídica activa, y como decimos, disminuye la posibilidad de surge y disminuye el movimiento oscilatorio dentro de la incisión. Estos conceptos que hemos venido manejando, vamos a manejar algunos, los cuales nos van a decir cuál es la dinámica que va a haber entre tanto los fragmentos del núcleo como los componentes relacionados con el vacío y el flujo de aspiración. Vamos a ver que el vacío es la diferencia de presión de fluido entre dos puntos. Esa es la definición práctica. Y va a constituir una presión negativa medida en milímetros de mercurio, la cual determina que también, una vez ocluida la punta de Faco, se va a sujetar el material nuclear o cortical, es decir, cuál va a ser nuestro poder de retención. Y para eso es importante lo que mencionábamos hace un momento cuando tocamos el tema de la bomba peristáltica acerca del compliance. Y el compliance lo podemos definir como el cambio de volumen en la tubería cuando se somete a una presión negativa. Es decir, lo que establecimos como una diferencia en la bomba Venturi en contraposición a la peristáltica es que en la bomba peristáltica vamos a tener tubos muy adaptables que van a dar de sí y van a tener esta tendencia a colapsarse sobre sí mismos, y eso es lo que vamos a definir como compliance. En cambio, en las bombas Venturi vamos a tener unos tubos más rígidos y vamos a promover una menor adaptación de la luz interna de los tubos del Faco, y esto va a permitir que tanto el flujo de aspiración como el vacío sean controlados en una misma función y no independientes como en una bomba peristáltica. Hablábamos hace un momento del followability, y el followability es la capacidad que va a tener nuestra pieza de mano de atraer los fragmentos hacia la punta de Faco. Y esto es en contraposición a lo que denominamos chattering. Y el chattering es la repulsión que la misma pieza de mano va a generar con la emisión del ultrasonido, provocando una repulsión de los fragmentos en la punta de Faco. Entonces, alrededor de estos dos conceptos, nosotros vamos a construir cuáles son los parámetros con los que nosotros vamos a querer trabajar, dependiendo de la máquina que nosotros tengamos, para promover, por una parte, el followability, disminuir el chattering y promover que nosotros trabajemos con los fragmentos cerca de nuestra punta y tengamos la mayor efectividad, la mayor eficiencia del ultrasonido y el menor tiempo del ultrasonido sin ocluir, y promoviendo de esta forma que haya una menor alteración de los tejidos circundantes. Y eso nos lleva a tomar en cuenta lo que es la irrigación. ¿Por qué? Porque en la irrigación nosotros tenemos que determinar la irrigación en función de la altura de la botella. Y si nosotros aumentamos la altura de la botella, esto, dependiendo de las condiciones de cada ojo, puede tener algunas consideraciones prácticas en términos de estrés a la zónula, puede dirigir el acuoso hacia el vitrio, puede causar fugas. Es decir, la altura de la botella afecta proporcionalmente la PIO y la profundidad de la cámara anterior. Esto es lo que de alguna manera el Active Fluidics no toma en cuenta, sino que lo va a compensar con otro sistema. Es decir, cuando nosotros tenemos el pedal en posición 0, la válvula de irrigación se cierra y la cámara anterior se volverá estrecha en posición 0 debido a la presión vítrea sin oposición.
Es decir, dependiendo de la fuerza que va a provocar nuestra irrigación, vamos nosotros a tener una presión positiva o negativa en cámara anterior, y esto en contraposición con la fuerza del vitrio, pues va a generar que haya esta dinámica y esta direccionalidad en el flujo dentro de la cámara anterior del ojo. Y vamos a ver que, bueno, lo que decíamos hace un momento, nosotros podemos modular lo que vamos a utilizar de vacío dependiendo de lo que nos permitan nuestros tubos. Ya habíamos hablado del compliance y de cómo cuando tenemos unos tubos más flexibles nos va a dar un poquito de mayor tiempo y mayor estabilidad, en contraposición de las bombas Venturi, en las que el vacío y el flujo van en una misma variable. En cuanto al surge, el surge básicamente es que tengamos un colapso en la cámara anterior en diferentes parámetros, y esto se refiere a un alto nivel de vacío que promueve el colapso del tubo de salida si sus paredes son demasiado delgadas. Otra vez hablamos de un alto compliance, una alta capacidad de deformidad de los tubos, y cuando el tubo de salida colapsa y luego regresa al estado normal, nuestro vacío se cae, es decir, volvemos a tener una restitución de volumen, y eso también cambia el impacto que tiene el vacío que nosotros estamos generando. A esto se le denomina surge post-oclusión, y es una de las causas principales de RCP, de ruptura de la cápsula posterior durante la cirugía, debido a que en algunas ocasiones colapsamos tanto la cámara que puede entrar en contacto nuestra pieza de mano, que puede o no estar generando ultrasonido, con la cápsula posterior, y esto pues de alguna manera puede generar un aumento en la frecuencia de las rupturas de cápsula posterior. En cuanto a las piezas de ultrasonido, es importante iniciar por preparar algunos conceptos en relación a lo que va a tener una influencia en el ultrasonido que nosotros vamos a entregar a los componentes intraoculares. Primero, el poder que nosotros vamos a manejar en el sentido de cuánto consideramos que sería lo apropiado, dependiendo de la dureza que nosotros tengamos de nuestro núcleo, la frecuencia que vamos a utilizar, es decir, los ciclos por segundo o hertz, varían mucho dependiendo del aparato que estemos utilizando, pero en términos generales va desde 28,000 hasta 60,000, y esto a mayor frecuencia, mayor eficacia, en primer término del ultrasonido, pero también mayor calor. Entonces nosotros tenemos que hacer un tuning, es decir, calibrar con cuánta frecuencia nos vamos a sentir cómodos dependiendo de la dureza o de la densidad que tenga el núcleo que nosotros estemos utilizando. Y también vamos a ver que nuestra punta va a tener diferentes tipos en los que vamos a tener diferentes angulaciones dependiendo de las preferencias de cada uno de los cirujanos. Hay quienes prefieren las puntas que tienen una angulación de 30 grados, hay quienes usan las de 45, están algunas que son cuadradas, que tienen una angulación de 15 grados o de 0 grados incluso, que sirven para algunos núcleos más densos. Entonces, eso puede definirse dependiendo de las preferencias de cada uno de los cirujanos. Pero de la mano de nuestra pieza de mano, y más en conformidad con lo que habíamos platicado antes, tenemos que decidir cómo vamos a hacer tanto la modulación de poder en términos de los parámetros, como cómo vamos a definir la entrega de este poder con diferentes configuraciones que vamos a describir en un momento.
Tenemos que definir el ciclo de trabajo definido por los pulsos por segundo y poder. Y una vez que definimos cuál va a ser este poder, cuáles van a ser nuestro ciclo de trabajo, tenemos que decidir cómo lo vamos a entregar. Y tenemos varias modalidades básicas que es importante mencionar. En primer término, tenemos el flujo continuo, que como podemos ver aquí, es un flujo en el que nosotros vamos a tener una misma cantidad fija, el 100% del poder que nosotros estamos estableciendo, y lo vamos a tener en todo el tiempo. Y lo podemos tener de esta manera fija o lo podemos tener lineal, en la que nosotros, dependiendo del tiempo, vamos a ir aumentando según nosotros vayamos pisando con todas las posiciones del pedal, que vamos a ver al final lo relacionado con cada una de las posiciones del pedal, pero esto es lo que nosotros podemos hacer en términos de la utilización del poder. De una manera continua, puede ser fija o puede ser lineal, y eso va a depender de cómo nosotros querramos establecer nuestro ultrasonido. Podemos utilizar, en vez de continuo, que es completamente igual, podemos utilizar el pulsado. El pulsado, ¿cómo lo vamos a utilizar? Es un poder, en vez de que sea fijo, tiene un periodo sin poder, en el que solo vamos a estar utilizando solo aspiración, y podemos utilizarlo fijo o lo podemos utilizar lineal. Y esto promueve a que se enfríe la punta, tengamos un ciclo de trabajo porcentualmente menor y que de esta manera ahorremos en términos del dispendio de energía, y lo podemos configurar de diferentes maneras, de manera tal que nosotros asignemos un ciclo de trabajo en un porcentaje de tiempo. En este caso, los intervalos son regulares en términos del periodo que está activo el poder y el periodo que tenemos solo aspiración. Sin embargo, en esta otra modalidad, que es el burst, nosotros tenemos un poder fijo, pero esto va a ir acercándose de manera tal que los periodos en los que tenemos poder y tenemos aspiración se vayan haciendo más cortos. Es decir, va a ir ganando los periodos de actividad de poder a los periodos de solo aspiración. Es decir, vamos a ir aumentando el porcentaje que nosotros vamos a ir utilizando el poder hasta que sea uno continuo, como podemos ver al final. Aquí hay un espacio más grande de solo aspiración, y conforme vamos avanzando en el tiempo, se van acortando estos espacios de aspiración de manera tal que al final vamos a tener un poder único, fijo y continuo. Cuando nosotros tenemos esta modalidad y tenemos una oclusión de la punta, nosotros tenemos que asegurarnos de que el flujo permanezca abierto y permanezca esta direccionalidad en el flujo. Eso lo logramos a través de los puntos, de los puertos ABS. Es decir, cuando no tenemos una oclusión, la fluídica puede pasar a través de la punta del faco y la irrigación va a salir a través de la parte lateral de nuestra pieza de mano y se va a mantener de esa forma. Sin embargo, cuando yo tengo una oclusión, pues ya no voy a poder tener un acceso del flujo a través de la punta de la pieza de mano, y ahí es donde son bien importantes los puertos ABS, porque van a permitir que la direccionalidad de mi flujo permita que yo pueda tener el fragmento o el resto completamente fijo a mi pieza de mano y que el flujo permanezca de manera constante, sin aumentarme el vacío. Ahora vamos a tocar el tema de las piezas de irrigación de aspiración, los diferentes tipos con los que contamos. En general, tenemos el coaxial, que es una monopieza. Tenemos los intercambiables o los bimanuales,
y tenemos el transformer, que es uno de los últimos desarrollos actualmente. En el tipo coaxial, nosotros vamos a tener tanto la irrigación como la aspiración en un solo instrumento. En términos generales, la pieza de irrigación y aspiración nos va a ser de utilidad para extraer los restos córtico-capsulares, irrigar y aspirar. Y tenemos muchos tipos de punta. Tenemos puntas en 90 grados, 45, tenemos incluso algunos que son 180, tenemos las que son las estándar completamente rectas y tenemos también una diferencia en el material de la punta que nosotros vayamos a utilizar. Existen las que son de metal completamente, existen las que tienen punta de silicón y también las que tienen un polímero que en lo particular a mí me resultan muy cómodas porque son muy amigables con el manejo y el contacto directo con la cápsula posterior, pero también son firmes en caso de que nosotros querramos tener un abordaje un poquito más agresivo con algún resto duro o con alguna parte que querramos incluso machacar, se presta muy bien para esas dos funciones. Y tenemos las piezas coaxiales, que todo esto, tanto la irrigación como la aspiración, están dentro de una misma pieza. Son muy prácticos, la corteza se elimina de manera rápida y eficiente y funcionan muy bien con las programaciones y con los parámetros de flujos y vacíos altos, por lo que son muy prácticas y muy útiles prácticamente para todo tipo de escenario en términos de densidad de catarata. Tenemos las piezas bimanuales. Tienen muchas ventajas. En realidad, estas piezas bimanuales nos van a permitir alternar el uso de la irrigación y la aspiración para poder acceder a diferentes partes de la parte interna de la cápsula y vamos a poder acceder a el área subincisional, tanto nasal como temporal, de manera muy accesible, muy ergonómica y nos permite hacer el cambio y pasar la aspiración a 180 grados de como la teníamos y terminar el otro lado que se nos puede complicar un poco cuando usamos únicamente la coaxial. Entonces, son muy prácticas, pero una desventaja es que pudieran requerir extender el puerto accesorio e incluso hacer dos puertos adicionales, que eso está justificado en los casos de que el acceso nos brinde una ventaja con respecto a las incisiones que nosotros tengamos planeadas. Pero es algo que tenemos que tener contemplado. Es una técnica un poco más lenta, pero es más controlada y nos permite ser exhaustivos con la remoción de los restos córtico-capsulares. Y tenemos esta que es la punta Intrepid Transformer. Es un nuevo desarrollo de una casa comercial en la que nosotros podemos funcionar de ambas formas. Podemos tener el sentido práctico que tiene una pieza de irrigación aspiración coaxial, pero también podemos desacoplar estas dos puntas y utilizarla como una pieza bimanual. Esto la hace muy versátil y en realidad puede ser usada de las dos formas. Tenemos mejor acceso si nosotros tenemos un resto que nos dé problemas, si tenemos un resto córtico capsular que sea problemático, nosotros podemos desacoplar nuestra pieza y usarla de manera intercambiable a través de los puertos que nosotros tenemos y promover una mayor maniobrabilidad para trabajar dentro de la cámara anterior y poder extraer los restos córtico-capsulares de todos los rincones de nuestra bolsa capsular. En términos de el pedal, es bien importante que nosotros entendamos las posiciones y qué es lo que sucede dentro de cada una de las posiciones de nuestro pedal.
Nosotros vamos a manejar durante la cirugía el flujo y el funcionamiento de nuestra máquina, el grado de vacío, todos los parámetros que tenemos con nuestro pedal, y tenemos 4 posiciones básicas, 0, 1, 2 y 3, y van a tener diferentes atributos cada una. Por ejemplo, en posición 0, es decir, no estamos ejerciendo ninguna fuerza sobre nuestro pedal, se refiere al punto de reposo. El pedal está completamente vertical, no tiene ningún grado de inclinación, y aquí se interrumpe el circuito de fluido y se aísla la cámara anterior de la presión de la botella de irrigación. Es decir, aquí no estamos ejerciendo prácticamente ninguna presión, y tenemos una cámara estable en nuestra posición 0. Sin embargo, si nosotros avanzamos y nos vamos a la posición 1, vamos a abandonar el punto de reposo, y en este punto vamos a tener la válvula se separa de la tubería completando el circuito de fluidos, y entonces ya podemos presurizar la cámara anterior. No hay un flujo real presente. Sin embargo, en este punto vamos a tener muchas ventajas en términos de diferentes maniobras que requieren vacío, pero no queremos que sea algo muy pronunciado. Por ejemplo, la rotación del núcleo, por ejemplo, una división, alguna maniobra sutil, pero que mantenga los espacios, mantenga la presurización y mantenga una cierta presión dentro de la cámara anterior. Cuando nos vamos a la posición 2, en esta posición, el cabezal de la bomba gira y se crea un vacío en el cassette de drenaje líquido de una bomba tipo Venturi. En esta, el flujo a través del puerto de aspiración, cuando no está ocluido, va a promover que empecemos tanto con nuestro vacío como con nuestra aspiración. Y en una bomba tipo Venturi, el vacío va a aumentar a medida de que el pedal esté más allá de la posición 2. Es decir, entre más vayamos yendo hacia abajo con nuestro pedal, va a ser mayor tanto el vacío como el flujo. En estas podemos mantener constante nuestra velocidad de flujo en la posición 2. En este podemos mantener el vacío. Sin embargo, es hasta la posición 3 que vamos a alcanzar el nivel máximo de vacío, pero podemos mantener un vacío por debajo del nivel máximo durante el tiempo que nosotros permanezcamos con la posición 2 de nuestro pedal, y esto nos da la opción de un control lineal de flujo y de vacío mientras estemos en nuestra posición 2 del pedal. Cuando nosotros estamos en la posición 3, aquí vamos a aplicar todo el vacío que nosotros tenemos establecido y predeterminado en nuestro aparato, y aquí vamos a tener un poder prefijado, no lineal. La potencia total del poder preajustado se va a activar abruptamente tan pronto como ingresemos en la posición 3 del pedal. Aquí ya vamos a tener a nuestra disposición tanto el flujo preactivado como el vacío predeterminado en nuestra máquina. Y en muchos de los parámetros que nosotros fijamos de manera inicial, hacemos uno que tenga reflujo. Muchas veces nosotros podemos atrapar con el vacío en posición 3 en algunas estructuras sensibles, puede ser iris, puede ser la cápsula anterior, puede ser la cápsula posterior, y esto puede provocar accidentes. Podemos provocar una ruptura de cápsula posterior, generar algún tipo de complicaciones. Entonces, tenemos por default alguna instancia que nos permite generar reflujo
y de esa manera vamos a soltar inmediatamente aquello que estamos atrapando de manera inadvertida con nuestro pedal. Y es bien importante que sepamos antes de iniciar nuestro procedimiento dónde tenemos el reflujo, especialmente si estamos trabajando con bombas de alto poder, de alta respuesta, si estamos trabajando con pendientes dinámicas, rise, tiempo el rise time elevado, vamos a requerir que trabajemos con una opción de reflujo en todo momento. De esta manera, ¿qué podemos concluir? Algunos de los puntos importantes en relación a todo lo que hemos mencionado. Es un tema muy extenso, pero es importante resaltar primero el flujo o la tasa de aspiración y el vacío se controlan de forma independiente en un sistema de bomba peristáltica. Esto es, tanto el vacío como la aspiración las podemos adecuar de manera independiente en las bombas peristálticas y esto no ocurre en la Venturi. La tasa de flujo de aspiración y el vacío no son independientes en este tipo de sistemas, por lo tanto debemos de tener muy presente cómo vamos a trabajar, cuál es la dureza de nuestro núcleo, qué es lo que nosotros pretendemos hacer en términos de flujo de aspiración y vacío antes de elegir alguna de estas dos plataformas. La altura de la botella y el flujo de entrada en las bombas de vacío influyen en el flujo de salida. Esto lo tenemos que tener muy presente, sobre todo cuando nosotros nos demos cuenta de que tenemos las velocidades son altas dentro de la cámara anterior, todo está pasando rápidamente y si queremos nosotros poner un poco más de calma, tener más tiempo para reaccionar, debemos de ajustar nuestros parámetros y también tener en cuenta que los efectos del surge van a bajar cuando usamos vacíos más bajos, tasas de aspiración más bajas y una altura mayor de la botella de infusión. Pues estos son los conceptos que pretendíamos revisar el día de hoy en esta charla acerca de facodinamia. No me queda más que agradecerles su atención, agradecer la invitación al comité organizador y me quedo a sus órdenes si hay comentarios o preguntas al respecto. Gracias.